Bien, chiquillos, hoy vamos a trabajar en función de la estrategia número 4, que se llama Organización Global de Párrafo, ¿ya? Voy a hacer todo un resumen, ¿ya? Para que también lo recuerden para mañana. Recuerden que estamos viendo estrategias de comprensión lectora para que ustedes puedan mejorar en el fondo cómo ustedes abordan los diferentes textos. Entonces partimos viendo el tema que respondía a la pregunta de qué trata el texto y que de hecho en todos los ejercicios que nosotros vamos a ir haciendo, este va a estar incluido. Luego, la idea principal, ¿cierto? Que esta respondía a la pregunta de qué es lo que se dice sobre el tema, ¿ya? Y que esta puede estar literal en el texto, como también, ¿cierto? Puede significar que ustedes la tengan que hacer. Y para eso ustedes aprendieron distintos procedimientos para poder llevarlo a cabo. Luego vimos el propósito comunicativo, chiquillos, concepto de estrategia súper importante, porque en el fondo allí ustedes tienen que entender con qué intención el emisor está escribiendo o está diciendo su discurso. ¿Ya? Si lo hace para entretener, si lo hace para explicar, para convencer o persuadir, etc. Las características que esto tenía, ¿cierto? El propósito era que es un verbo en infinitivo, por eso les decía entretener, convencer, explicar, etcétera, y que siempre va acompañado de la idea principal. Eso es algo que ustedes no pueden olvidar, sí o sí. ¿Ya? Daniel Vizcarra, ¿qué pasos tenía que seguir para poder reconocer el propósito comunicativo? ¿Alguno que recuerdes? ¿Tiene malo el micrófono, Daniel? Si tienen malo el micrófono, respondan en el chat por último, pero no se queden así en silencio. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Ya. Dime, Daniel, ¿cuáles son los pasos? ¿Recuerdas uno de los pasos que hay que hacer para poder reconocer el propósito? Sí, ¿no? Alguien que pueda ayudar a Daniel Vizcarra porque necesito avanzar igual. No se acuerda, tiene que No estudiar son, eso. profe, los de supresión y eso. No, eso es para identificar idea principal, Jennifer, ¿ya? Pero para poder identificar el propósito, ¿qué tengo que hacer primero? Había que reconocer primero el lenguaje. Exacto, muy bien, Gabriela, gracias, ¿cierto? Había que fijarse si el lenguaje era objetivo o subjetivo, ¿ya? Esa era la primera parte. Objetivo, ¿cierto? Es información netamente de hechos, datos, todo aquello que es comprobable. Y subjetivo habíamos dicho que era la opinión del emisor. Entonces, está cargado de vocabulario que es valorativo, así como grande, pequeño, maravilloso, etc. Ya, luego de eso entonces, ¿qué había que hacer? Reconocer qué tipo de texto era, ya, si era expositivo, argumentativo, narrativo, y ya luego de eso podíamos saber cuál es el propósito del texto, el propósito del emisor. Chiquillos, es fundamental que estudien, que se acuerden, porque cómo entonces van a poder responder en el mini ensayo, mañana de hecho el mini ensayo es sobre propósito. Ya luego teníamos, ¿cierto?, el leer en red, y eso significa la relación que existe entre párrafos. ¿Qué les puedo decir al respecto? Resumiendo, que finalmente ustedes lo que tienen que hacer es hacer una síntesis de cada párrafo o extraer la idea principal de cada párrafo y luego determinar la relación. Recuerden que se les está preguntando por relación. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el primer párrafo puede ser la introducción y el segundo párrafo el desarrollo, y ahí hay una relación, si se fijan, o también puede ser el segundo párrafo habla de los objetivos y el último párrafo es la conclusión, ¿se dan cuenta? Esa entonces es la relación de la que se habla. Ahora, todo depende de la pregunta, por eso es súper importante que vayan a la pregunta primero,
subrayen qué es lo que les están preguntando y cuáles son las opciones. Y esas opciones entonces les van a dar a ustedes una pista de cómo es que tienen que responder, cuál es la manera que tienen que responder. Porque de repente se encuentran con que cuando van a una pregunta de relación, dice el primer párrafo dice tal cosa y el segundo tal cosa, ¿ya? Entonces, pero otros también les muestran, por ejemplo, el primero presenta la tesis y el párrafo 3, argumentos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es súper importante que primero analicen la pregunta, qué se les está preguntando y cuáles son las opciones que se le dan. Ya, chiquillos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es estudiar la estrategia 4. Como les decía, chiquillos, es súper importante que para cada clase ustedes vengan repasando las cosas, porque no puede ser que yo pregunte y que no sepan qué es lo que tienen, cómo se reconoce cada uno de los elementos que hemos visto. Chiquillos, son 50. Entonces, súper importante que hagan ese repaso. De hecho, voy a empezar a hacer eso de preguntar al principio de clase, hacer como una activación de conocimientos previos. Para que, y si es necesario tengo que hacerlo con nota, lo voy a hacer, chiquillos, porque tienen que ponerse las pilas. Yo sé que hay muchos que sí lo están haciendo. Bien, chiquillos. Estrategia 4, organización global de las ideas de un texto. Danilo Sandoval. ¿De qué crees que se trate la clase? O sea, ¿a qué te remite o a qué te lleva el hablar de organización global de ideas? Al orden que se plantean las ideas en el texto, ¿cómo lo explico bien? En el orden que se da la idea en texto, la relación entre estas ideas dentro del texto y por qué están en ese orden, por qué se presentan así. Ya, perfecto, ¿cierto? Sí, nos sirve bastante. En el fondo, esta estrategia se relaciona también con la relación de párrafos, porque en el fondo aquí vamos a estudiar qué organización adopta el texto, ¿ya? El párrafo, ¿cierto? 1, ¿qué tema trabaja? Y el párrafo 2, ¿qué otro tema trabaja? O en el mismo párrafo, ¿cierto? ¿Cómo se van relacionando las ideas en sí? ¿Ya? Entonces, dice acá, el objetivo de la clase, aprender a identificar la forma en que se estructuran las ideas de un texto, considerando la naturaleza de la información. Claro, se relaciona directamente con lo que nos decía Danilo. En el fondo, ¿cierto? Vamos a ir viendo qué tipo de relaciones se establecen entre las ideas, ¿ya? Y quiero que les quede esto súper claro, chiquillos. Cuando nosotros trabajamos la relación de ideas, cómo se organizan las ideas, es para entender con qué propósito o intención está escribiendo o está hablando el emisor. Eso no lo olviden, es súper importante. Esto nos ayuda, ¿cierto?, para saber qué es lo que nos intenta mostrar, qué es lo que nos intenta decir el emisor. Y por eso es que se utilizan estas relaciones. No entiendo por qué no puedo hacer presentación los computines. No me deja presentar en pantalla completa. ¿No tiene un segundo monitor? Ah, sí. ¿Por eso es? Sí, está presentando en el segundo monitor. ¿Qué estoy presentando? ¿Están viendo la diapositiva o están viendo? En este momento vemos en la ventana de PowerPoint. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces lo voy a dejar así. Ya vimos el objetivo, entonces. Definición de la organización de las ideas. En el fondo, aquí, resumiendo, ¿cierto? Hay 5 maneras, ¿ya? 5 formas en las que se organizan los párrafos o las ideas, ¿ya? Estas 5 formas pertenecen justamente a algo que ustedes debiesen ya conocer estructuralmente, que son los textos expositivos. ¿Ya? Por lo general, y si ustedes van al temario de PSU, está el texto expositivo dentro de los textos que ustedes tienen que trabajar. Entonces, las 5 formas, ¿cierto? Generalmente se aplican a este tipo de texto. ¿Qué características tiene el texto expositivo? Es que este expone o explica una información de manera objetiva. ¿Ya?
Por lo tanto, eso es cierto cuando hablamos de organización de las ideas. Apunta a la forma en cómo se organizan los párrafos y que esta forma de organizarse son de 5 maneras distintas. Y esto que yo les decía al principio, ¿cierto? Dice, reconocer las estructuras de los textos expositivos ayuda a comprender y recordar mejor la información. Y que se relaciona con esto de que finalmente ayuda a entender por qué está escribiendo el emisor, cuál es su intención o con qué propósito lo hace. ¿Ya? Primera forma, no olvidar, estas son las formas. La 1 es problema-solución. ¿Qué quiere decir esto? Que un párrafo, ¿cierto?, presenta un problema y el siguiente la solución. Así de sencillo, chiquillo. Ahora, dentro del mismo párrafo también se puede dar esto, ¿ya? Que la primera parte, el primer enunciado, me presente el problema, se explique el problema y que luego en otro enunciado se me dé una posible solución a ese problema. Ahora, ¿cómo reconozco qué tipo de relación es o qué tipo de organización es? A través de marcadores textuales que son justamente conectores. Esto es súper importante. Conectores como el problema, la duda, el cuestionamiento, la solución, la respuesta para resolver este problema, etc. Entonces, vemos en el ejemplo que dice, uno de los problemas a los que se enfrenta el actual gobierno, y se fijan, uno de los problemas, ¿ya? Entonces, eso es una marca textual que me indica que tal vez voy a estar frente a una organización de problema-solución. A los que se enfrenta el actual gobierno es el alto índice de fracaso escolar. Los alumnos cursan varias veces el mismo grado o abandonan sus estudios. Una de las causas de este fenómeno es la necesidad económica de la familia que obliga a los jóvenes a trabajar, dejando poco o ningún tiempo para el estudio. Las becas escolares son una posible solución al problema. ¿Se fijan? Marcas textuales, ¿ya? Nexos que me permitan a mí identificar ¿qué organización global hay? En este caso, problemas y solución. Perfecto. Vamos a la siguiente organización, denominada causa-consecuencia. Esta les puede complicar un poco más en su reconocimiento porque en el fondo tienen que manejar conectores de causa y conectores de consecuencia. ¿Cuáles son estos conectores? Porque, ya que, pues, debido a, como consecuencia, por ende, por ello, por eso, por lo tanto. Súper importante entonces que haya un manejo de conectores causales y conectores consecutivos. ¿A qué se refiere cuando habla de causa y consecuencia? Entonces, la relación que se nos presenta es que en el primer enunciado se nos presenta la causa y en el segundo la consecuencia a través de este conector, o viceversa, consecuencia primero y luego la causa. ¿Ya? Veamos el ejemplo. La magra cosecha de papas entre 1846 y 1848 fue suficiente para originar una grave carestía. Murieron alrededor de 1 millón de personas. Como consecuencia, en esos años se produjo un fuerte aumento de la emigración desde Irlanda hacia los Estados Unidos. ¿Se fijan? Marca textual. Nuevamente nos encontramos con esto que le he dicho en todas estas clases. El leer detenidamente, el prestar atención a lo que el emisor nos está tratando de decir. En este caso, el emisor está tratando de mostrarnos las consecuencias de la magra cosecha de papa entre 1846 y 1848. Entonces, organización global de párrafos está directamente relacionado con propósito comunicativo. Vuelvo entonces, la segunda relación, causa-consecuencia, fijarse muy bien en el uso de conector. Si tengo un conector que me indica una causa o un conector que me indica una consecuencia, puede ser que esté frente a este tipo de organización. Bien, perfecto. Pasamos a la organización 3, comparación o contraste. Esta ya es más sencilla porque lo que se hace es comparar dos elementos a partir de sus diferencias o sus semejanzas. ¿Ya? Se comparan ambas y, o se contrastan. ¿Cómo reconozco, cómo sé que estoy frente a una comparación? Chiquillos, sería súper bueno que fuesen anotando el nombre de estas organizaciones para que luego podamos hacer los ejercicios. Porque yo después no voy a poder estar volviendo a la diapositiva para poder hacer el ejercicio. ¿Ya, chiquillos?
Bien, entonces, comparación o contraste, leamos el ejemplo. Dice, escoger una novela para leer es algo muy difícil, pues existen las novelas históricas, que entre su ficción tienen inmersa la historia real, tal como sucedió con Los hijos de Sánchez, y las novelas fantásticas, que no tienen relación con la vida real, pero pueden emocionar mucho, tal como la novela de Harry Potter. ¿Qué pasa acá? Dos conceptos que se están comparando. ¿Cuáles son? Novelas históricas y novelas fantásticas. Se nos dan descripciones, ¿cierto?, de estos conceptos para en el fondo generar la comparación o el contraste. ¿Cuáles son los conectores que me ayudan a reconocerlo? Fíjense acá que en mi ejemplo no aparecen conectores netamente, pero aparecen las marcas claramente, que son los dos elementos que se están comparando, históricas y fantásticas. Pero en otros párrafos se van a encontrar con que hay conectores como en comparación, en cambio, por el contrario, mientras que en contraste, en oposición, se asemejan, comparten, ¿ya? Ténganlo súper claro, anótenlo ahí para que luego puedan hacer los ejercicios que vienen a continuación y también puedan responder el test de salida, ¿ya? Fijarse muy bien en los conectores. Seguimos. Enumeración descriptiva. ¿En qué consistirá esta? Lo que hace el emisor es describir, ¿cierto?, un elemento, un tema, ¿cierto? Una persona, una cosa, un sujeto, etcétera, ¿ya? Entonces va a ir detallando en esta descripción a través de las características o los atributos que ésta tenga, ¿ya? Son enumeraciones. ¿Cómo yo percibo una enumeración? A través, ¿cierto?, del uso de comas, ¿ya? Eso es súper notorio cuando se nos está entregando una descripción. Pero también tenemos conectores como comenzando con, consta de, también, de hecho, por ejemplo, primero, segundo, tercero. Creo que esto no es tan difícil de reconocer porque si vemos que en un texto se está describiendo algo y se entregan largas descripciones, puede ser, ¿cierto?, que esté enfrente de esta organización. Veamos el ejemplo. La habitación de Carlos fue decorada con un papel tapiz simple, de color beige. Sus muros fueron preparados para retener el sonido. Colocó un estéreo con ecualizador y tiene un sintetizador pequeño. Arriba del escritorio está su computadora y a un lado tiene una serie de micrófonos con una pantalla pop para limpiar el sonido. Su estudio de grabación es muy simple y funcional. Lo mejor de todo es que lo hizo él mismo. ¿Se dan cuenta? Una seguidilla de descripciones de ¿qué? De la habitación de Carlos, que justamente es el tema de este párrafo. ¿Cómo reconozco? Porque se notan las descripciones y las características, ¿cierto? Papel tapiz, color beige, sintetizador pequeño. Los adjetivos calificativos acá juegan un papel súper importante. ¿Qué más le iba a decir acá? Bueno, y las comas también, que como les decía, ahí se denota la enumeración que existe. De hecho, es súper importante que tengan esto en consideración. Las enumeraciones a veces se hacen ordenadamente. 1, 2, 3, 4. Y se van presentando las características, ¿ya? Por eso aquí también se ve el esquemita que dice objeto, característica 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y vamos a la última, la secuencia temporal 5. ¿Ya? Acá también puede que se compliquen un poco más reconociendo los conectores, los nexos o las marcas textuales. En este caso, las ideas se ordenan, ¿cierto?, a través del tiempo, ¿ya? Eso no quiere decir que van a estar ordenadas cronológicamente, pero sí es posible, al leer el texto, ver que hay un orden, ¿cierto?, de tiempo, ¿ya? ¿Cómo yo reconozco esto? Conectores, nuevamente, los conectores son fundamentales. Si yo veo que dice, primero hizo esto, después esto, finalmente esto, secuencia temporal. Por eso me aparecen conectores como después, luego, más tarde, finalmente, a continuación, continuando, antes, en primer lugar, en segundo lugar. Veamos el ejemplo. Uno de los primeros astrónomos ingleses, Sir John, observó la luna desde su telescopio y creyó descubrir cosas asombrosas, campos, montañas, lagos, etc. Poco después, marcador, ¿cierto? Un conector
de orden o de tiempo. Se descubrió con mejores telescopios una imagen más exacta de la Luna. Más tarde, conector de orden o de tiempo. Los primeros astronautas norteamericanos, Borman, Lovell y Anders, rodearon la Luna y observaron su superficie. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos resumir, ya, de lo que le he presentado hasta acá? Tenemos 5 formas de organizar el texto. Una, ¿cierto?, es problema-solución. La segunda, ¿cierto?, es causa y consecuencia. La tercera, comparación y contraste. La 4, enumeración descriptiva. Y finalmente, la secuencia temporal. ¿Cómo reconozco cada una de ellas? Prestando atención a las marcas textuales, es decir, los conectores. Si estoy frente a problema-solución, fijarse si dice problema, si dice solución, ¿cierto? Ya, eso es importante. Si estoy frente a causa y consecuencia, fijarme en conectores causales o consecutivos, como por qué, ya que, por lo tanto, por ende, etc. Si estoy frente a una relación, comparación o contraste, fijarme cuáles son los elementos que se están... Fijarme si es que se están comparando elementos y se están describiendo, ¿ya? Y conector, en cambio, en comparación, en contraste, por el contrario, etc. Si estoy frente a una enumeración descriptiva, fijarme que se esté describiendo o caracterizando el tema, entregando varias características. Y secuencia temporal, ¿cierto? Conectores que me indiquen orden o tiempo. Primero, segundo, tercero, poco después, más tarde, etc. ¿En qué consiste la estrategia? ¿Cierto? En que ustedes puedan comprender cómo se relacionan los párrafos a través de la repetición de estos nexos conectores que yo les decía hace un momento atrás. Su deber es poder detectar estos conectores. Bien, entonces acá en este esquema ustedes se van a fijar que por cada una de las estructuras hay un conector, ¿cierto? O varios conectores que me van a permitir reconocer frente a qué organización me refiero. Veamos entonces el procedimiento modelado por mí. Ustedes siguen la lectura y qué sé yo, finalmente no pude presentar voy a sacar de acá mejor. Ya. Hasta ahora está quedando claro, chiquillos. Yendo muy rápido, tal vez. Va quedando claro, profe. Ya, gracias, Danilo. Nadie más me responde. Ya. Si alguien tiene alguna duda, me la tiene que hacer saber, chiquillos, recuerden. Voy a sacar esto. Bien, voy a leer entonces el texto para poder reconocer el tipo de organización que hay en ese párrafo y así poder determinar, ¿cierto?, con qué intención también está escribiendo el emisor. Internet amplifica determinados temas que aparecen en esta plataforma como podría hacerlo una tertulia de café, con la diferencia de que la web ayuda a difundir una noticia o una curiosidad de un modo masivo, rápido y gratuito. Por eso, los canales tradicionales como la prensa, la televisión o la radio también se valen de este recurso para que el alcance de sus producciones sea superior y más inmediato. Bien. Al principio me pude dar cuenta que la primera parte, cuando dice Internet amplifica determinados temas que aparecen en esta plataforma, como podría ser una tertulia de café, luego dice con la diferencia. Esa marca, claro, me podría estar diciendo que hay una relación de tipo comparación o contraste, porque luego dice con la diferencia de que la web ayuda a difundir una noticia o una curiosidad de un modo masivo.
una comparación o un contraste entre la tertulia de café y la web. Sin embargo, a medida que sigo con la lectura, me encuentro con que hay un conector que dice por eso. Entonces, los canales tradicionales, dice, por eso los canales tradicionales como la prensa, la televisión o la radio también se valen de este recurso para que el alcance de sus producciones sea superior y más inmediato. Al leer esa parte, me doy cuenta que finalmente pesa mucho más, ¿cierto?, el conector, por eso que esta pequeña comparación que se hace aquí, porque justamente el tema no se trata sobre la tertulia de café, sino que el tema tiene que ver con cómo el Internet permite, ¿cierto?, llegar a un grupo más masivo. Por lo tanto, ¿cierto?, yo puedo decir perfectamente, acá tengo un conector de tipo consecutivo, ¿cierto?, un preso, que es lo mismo que decir por lo tanto, por ende, etc. Entonces, voy al paso a paso. Esta tablita que yo siempre le he mostrado en todas las clases. Primer paso, entonces, primer proceso que tengo que llevar a cabo. ¿Cuál es el tema? ¿Cierto? El tema son los medios masivos de comunicación. ¿Cuál será la idea principal? ¿Qué se dice sobre los medios masivos de comunicación? Los medios masivos de comunicación se valen, ¿cierto?, de la web para difundir sus contenidos de manera inmediata. Ahora, a través de la marca que yo vi, ¿cierto?, por eso me doy cuenta de que se establece una organización de tipo causa-consecuencia. Por lo tanto, ¿cierto?, la causa sería Internet difunde temas de manera masiva, rápida y gratuita, y la consecuencia, por eso, el conector que yo les decía, súper importante fijarse en ello, por eso los medios masivos de comunicación se valen de la web para obtener los mismos fines. Y aquí tengo terminado mi ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Bien, chiquillos. Hasta aquí. ¿Estamos claros? Sí. Ya. Sí, Entonces, muchas gracias. Entonces les voy a pedir que vayan a Menti, le vamos a poner Menti, y vamos a empezar a hacer los ejercicios, chiquillos. ¿Ya? Recuerden que les dije que los podían tener descargados descargado en el teléfono. No tienen que registrarse, solamente tienen que anotar el código que yo les voy a ir dando por diapositiva. Vamos a leer el texto primero y luego vamos a ir a Menti. El primer texto dice así. Los doctores N.B. Elok y L. Breslow, del Laboratorio de Población Humana del Departamento de Salud Pública de California y del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la UCLA, respectivamente, hicieron un seguimiento de 7.000 adultos durante 5 años y medio, relacionando sus expectativas de vida y de salud a ciertos hábitos básicos de salud. Encontraron que tomar un desayuno completo está correlacionado con una mayor expectativa de vida. Parece probable que las personas que toman un desayuno completo consiguen más sustancias nutritivas que las personas que omiten desayunar o pasar la mañana con un tentempié y un café. ¿Ya? Tienen un minuto para releer el minuto. Minuto es harto, ¿eh? Ya, 60 segundos entonces para releer el texto de manera individual y luego puedan responder. Fíjense en las marcas. En las marcas, ¿cierto? ¿Cuáles son los conceptos? ¿De qué se está hablando? ¿Cuál es el tema? ¿Qué se dice sobre esto? Etcétera. Ya, vamos entonces a la pregunta.
Contemos con que mi computador no se pegue. Sería súper bueno. Ya, chiquillos. Entonces, primer texto. Tienen que introducir este código, el que está aquí arribita, 726994. Introduzcan ese código y marquen la respuesta que ustedes creen que es correcta. Tienen exactamente 50 segundos para responder. Eso. Vayan respondiendo, chiquillos. Ya, perfecto. Estamos entonces. Tenemos 28 personas que respondieron causa-consecuencia, 3 problema-solución, 3 comparación. ¿Quién me suma cuántas personas participaron? Finalmente, 3, 3, 6, 7, 8, 9. ¿Y 29 más 9 cuánto es? 38. Profe, sale ahí abajito. ¿Ah? Sale ahí abajito. 38. El número. Oh, tienes razón, gracias. Ya, entonces 38, solo 38 personas participaron, ¿eh? Bueno, tienen que participar todos los que estén conectados, pues en el fondo deberían poder. Ya, 29 personas respondieron causa-consecuencia y 9 personas estuvieron entre problema-solución, comparación, secuencia temporal. Veamos entonces. Voy a preguntar ahora de manera aleatoria. ¿No puedo salir? Sebastián Vázquez, ¿está? Sebastián Vázquez. Ya, al agua. Baitiare. Sí. Baitiare, ¿qué opción pusiste tú? Causa-consecuencia. Causa-consecuencia. ¿Por qué Baitiare? Bueno, ahí está. Porque por los conectores que tenía. Ya, ¿cuáles, por ejemplo? Ahí estoy compartiendo. Porque es que primero mostraba las causas, que era que hicieron el seguimiento. Ya, perfecto. Las consecuencias era que el que tomaba el desayuno completo tenía una mejor vida y el que no estaba como más decaído. Exacto. Muchas gracias, Baitiare. Muy bien el ejercicio, muy bien para las personas que, bueno, las 28 personas que respondieron, porque en el fondo
¿Alguien quiere hablar? ¿No? ¿Sí? Ya. Más de alguna persona debe haber pensado que había una comparación o un contraste, ¿cierto? Entre las personas que toman desayuno y las que no toman. Pero entiéndase, y por eso es súper fundamental que lean muy bien todo el texto, estaban haciendo un estudio, ¿ya? Y dice allí, hicieron un seguimiento, ¿ya? Expectativas de vida y salud a partir de ciertos hábitos básicos. Hoy se nos entregan los resultados, pues. Entonces, causa y consecuencia. Si no tomo desayuno, pasa esto. Si tomo desayuno, pasa lo otro, ¿ya? Entonces, allí se entiende claramente la causa-consecuencia. Vayamos entonces al siguiente ejercicio. Digamos, la casa de los Ruices, ostentosamente blanqueada y con su largo balcón en un pueblo de ventanitas y raquíticas fachadas de adobe, tenía espesos y recios muros. Convenía que estuviera bien aislada, que no llegaran a sus cámaras los ecos de lo que en cada casucha rumiaba el deudor o escupía el oprimido, sin atreverse ninguno a declararlo en alto. Tenía además disimulados recovecos en su prolongación hacia el monte, después de un pequeño patio trasero. De ese modo, las habitaciones delanteras, para la vida familiar y pública, podían ignorar fácilmente las recámaras hundidas en el monte para el comercio clandestino, el trigo no declarado y la vida secreta. Ya, 30 segundos para analizar el texto, fijarse en las marcas, de qué es lo que se está hablando, cuál es el tema y qué se dice sobre él. Y a partir de eso, ¿cuál podrá ser la organización? 30 segundos. Seis, 5, 4, 3, 2, 1. Ya pasaron entonces los 30 segundos y vamos. Nuevamente tienen que ir, chiquillos, a Menti, por favor. Ir a Menti nuevamente y hacer el siguiente ejercicio. ¿Cuál será la organización del párrafo que acabamos de leer? Fíjense acá. Respondiendo entonces, a partir de ahora, 50 segundos. ¿Con ese código? Sí, hay que cambiar el código, gracias. 286445. Ingresar ese nuevo código y responder cuál creen que sea. Ya. Perfecto. Esta vez alcanzaron a participar 33. Puede ser que se demoren mucho en responder. Ya. Lo ideal, como les decía, es que participen todos. 34 personas solamente en enumeración descriptiva. Claro, no cabe duda que el texto lo que estaba haciendo era describir el lugar, a ver, volvamos acá, ¿cierto? Describir, decir cómo era la casa de los Ruices. Y si se dieron cuenta, era una larga descripción hacia abajo y bien detallada, entonces no había lugar a dudas en ese aspecto. Muy bien, chiquillos. Ya, y vamos a hacer entonces el último ejercicio. Me gustaron los GIFs, profe.
Ah, sí. Estaban El de buenas. Levi, el de Levi está Concuerdo. genial. Así es. Ya, muy bien. Vayamos entonces al siguiente ejercicio. Comencé como defensor central en el equipo juvenil de Everton en el 64. Después, en el 67, me fui a Huachipato, pero ya como arquero. En el 74 fuimos campeones y estuve en el club hasta el 78. Al año siguiente me fui a jugar con la UC y ahí terminé mi carrera. Me retiré para atender mis negocios personales. Ahí debería ir un punto seguido. Ahora soy empresario, transportista y dirigente de la asociación en Talcahuano. Además, tengo una estación de servicio, dice. 30 segundos entonces para analizar el tema, analizar el texto, perdón, fijarse en las marcas, fijarse qué es lo que se está diciendo sobre el tema y finalmente descubrir cuál es la organización. Las marcas textuales, recuerden que son súper importantes. 4, 3, 2, 1. Ya, chiquillos. Entonces van a ingresar otro código ahora. Van a ingresar otro código. Ya, en este caso el código es 337690 y a diferencia del ejercicio anterior, ustedes van a tener que escribir qué organización es. Escribir si es problema-solución, causa-consecuencia, secuencia temporal, etc. Ustedes escribir la opción. Desde ahora entonces, ¿alguien quiere Profe, hablar? no me Dígame. deja responder. Me salta enseguida hacia gracias por participar. ¿En serio? Sí, a mí también. Sí. Recarga la página. No, tienen que apretar A volver ver. atrás, la fecha de volver atrás. Y ahí les va a dejar en la página de la respuesta. Ah, sí, tienen que volver atrás. Tienen que volver atrás y volver a ingresar. Gracias por los datitos. Sí, no pueden quedarse en la misma página. Volver atrás, volver a ingresar a la página y anotar el código 337690. Llevo 15 personas ya. Recuerden anotar. Muy bien. Perfecto. Chiquillos, acá yo no tengo manera de saber quién respondió qué cosa, para que no les dé vergüenza, que de repente puede que no respondan porque tienen miedo a responder mal. Ya, no anoten tonteras, ¿ya? Porque esto queda grabado, de hecho. Como decía, si tienen vergüenza, no la sientan, porque aquí yo no puedo saber quién exactamente respondió. Ya, secuencia temporal. Perfecto. 32 participantes esta vez. Vayamos a Flippity y voy a preguntarle a alguien. Oh, Daniel Vizcarra no quiere responder. Ya había salido, lo echamos al agua. Francesca, ¿está presente? ¿Está o no está? Ya pasamos. Inky, ¿está presente? Chiquillos, no sientan miedo de responder, tranquilos. Vamos a seguir girando la ruleta. Chiquillos, si no participan, no van a aprender. Tiare.
Ya pues, chiquillos, ahora todos tienen el micrófono malo. Habían unas marcas textuales muy... Ya, ¿quién está hablando? El Lucas. Hola, Lucas. Muchas gracias por responder. Gracias. Ya, había unas marcas. Voy a ir al texto, Lucas, que tú me digas cuáles eran. Dímelas, Lucas. O sea, primero que todo, o sea, primero que nada, hay fechas. Ya, por supuesto. Y cada vez que termino una oración, por ejemplo, comencé, Sí. después, al año siguiente, Muy ahora. bien. Muy bien, ¿cierto? Muy bien, Lucas, y muy bien para los que respondieron también secuencia temporal. Estaba clara, ¿cierto? Los marcadores, comencé, después me retiré, ahora, y también el tema de los años, ¿ya? Perfecto, entonces secuencia temporal. Muy bien, chiquillos, muy bien para las personas que participaron y, insisto, si no participan, no van a tener cómo aprender, chicos. Ya, vamos a hacer entonces, ¿cuánto nos quedan? 8 minutos. Ya, alcanzamos a hacer, vamos a hacer un ejercicio de metacognición ahora, porque vi que por lo menos por los ejercicios que hicimos andaban muy bien. Vamos a hacer la metacognición. Y necesito que respondan lo siguiente, vuelvan atrás nuevamente en Menti y anotan un nuevo código, 173545. Dice, ¿qué beneficios me reporta o qué beneficios tiene, cierto, el poder identificar el cómo están organizadas las ideas en un texto? ¿Ya? ¿Qué beneficio? Me permite identificar las palabras clave, me permite comprender la intención comunicativa del emisor o me permite evaluar el tono del emisor. ¿Ya? Respondan. Corriendo el tiempo. Es súper importante, mientras ustedes responden, es súper importante que hagamos metacognición. ¿Qué significa esto? Que ustedes vayan evaluando su propio aprendizaje, ¿ya? ¿Cómo están aprendiendo? ¿Qué es lo que les está costando? ¿Qué elementos les están ayudando a aprender? En el fondo, cuando ustedes hacen metacognición, están reflexionando sobre su propio aprendizaje, ¿ya? ¿Cómo voy aprendiendo? Así como, de hecho, se habla como un nivel de escalas. Ya va ganando la alternativa A, el punto 1. Bien. Lo ideal, ¿cierto? Bueno, esto es un ejercicio metacognitivo de ustedes, no es que exista una respuesta correcta como absolutamente universal. Sin embargo, yo les había dicho al principio de la clase que lo que me permite, ¿cierto?, reconocer la organización global es entender o comprender, como dice allí, la intención comunicativa del emisor. O sea, ¿con qué propósito está escribiendo? Eso para eso, porque si me habla de una secuencia temporal, ¿cierto? En el fondo él está tratando de decir que está explicando hechos, ¿cierto? Que necesitan ser ordenados a través del tiempo. Y identificar las palabras claves, de hecho, ese es el medio a través del cual yo reconozco la organización global. Por eso no se habla como de que este sea el beneficio, es como decir, ¿de qué me ayuda a mí reconocer la organización de los párrafos? Me sirve para poder comprender la intención. ¿Cómo la reconozco? ¿Cómo reconozco las ideas globales? A través de las palabras claves. Ya, chiquillos, muy bien, les voy a mandar el test, entonces no se van a demorar nada en el test, son solamente 3 preguntas. Ya, va a llegar a su correo y como siempre lo hemos hecho, en el caso de que no le llegue a alguien, por favor, avisarme. Ya, los acabo de enviar. Acaban de ser enviados, chiquillos.
Si hay alguien que no le llegó, por favor me avisa. De inmediato les envío a las personas que... no sé. Ya, chicas, he enviado para las que no les había llegado. Profe, ¿podría colocar la diapositiva de la 1 y la 2? Que yo no alcancé a anotarla, me faltaron mensajes, por favor. De la 1 y la 2, ¿hablas de las primeras? Sí, de las ideas. ¿Eso? ¿Ahí? Sí, de la 1 y la 2. Ya. Esa es la 1. Tú me dices cuándo cambie. Ya listo. Le puedes sacar una foto. Ya, profe, muchas gracias. De nada. Voy a pasar lista mientras tanto. Acá. Profe, ya lo envié. No se conecta todavía, que necesito pasar lista. Profe, trato de enviarlo, pero me sale. Se ha producido un problema al enviar tus respuestas. Tienes que volver a intentarlo o refrescar la página porque a veces les ha pasado a algunos de los chiquillos. Ya. ¿Qué cosas están enviando? El test. Ah, ya lo mandó. Sí, ya lo mandé.
¿Qué pasó, Danilo? ¿No lo pudiste No, que algunos enviar? decían por el chat que no le llegó, así que también envía el link ahí al chat. Ya, profe. Ah, ya, gracias. Ay, sí. Ya, chicos, voy a dejar de grabar la clase. Cualquier consulta, duda, les recuerdo que vimos organización de ideas globales. Son 5 formas pertenecientes al texto expositivo.